Mi nombre es Samuel, y vi a un hombre bueno a punto de perderlo todo por segunda vez en la misma mañana. Elara Vance intentó marcharse en silencio, pero la niña la sujetó de la mano y le susurró una súplica que detuvo el tiempo en aquel rancho de Montana. A veces, las palabras más sencillas son las que más pesan. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? También, déjame saber desde qué ciudad me escuchas. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres oír más relatos del viejo oeste como este, suscríbete al canal. Todo ocurrió en esa hora incierta que no es ni noche ni día, a finales del invierno de 1885. La luz que se colaba por la única ventana de la cabaña de Caleb Stone era de un azul pálido y helado. El tipo de luz que promete un deshielo, pero que aún muerde hasta los huesos. Elara ya estaba vestida, con su capa de viaje puesta y un pequeño hatillo a sus pies. Una prueba de que su vida entera podía caber en un trozo de tela anudado. Se movía con la levedad de un espectro, evitando las tablas del suelo que sabía que crujían, con el cuerpo tenso por el miedo a hacer un solo ruido. El aire olía a ceniza fría, a pino y a la soledad acumulada durante meses de nieve. Su plan era simple: desaparecer antes de que el sol se asomara por las montañas, saldar su deuda de gratitud con la huida y dejar atrás el calor de un hogar que nunca había sido suyo. El narrador omnisciente se detiene en la escena, observando lo que Elara intenta no mirar. Caleb dormía en un viejo sillón de cuero junto a la chimenea apagada, no en su cama. El agotamiento lo había vencido allí mismo, con las botas todavía puestas, cubiertas de barro y nieve medio derretida. Su rostro, curtido por el viento y el sol, parecía más viejo que sus 35 años, marcado por un dolor silencioso que ni el sueño podía borrar. A pocos metros, en un pequeño lecho de madera, su hija Rosa, de 6 años, respiraba con la calma inocente de la infancia, con una de sus manitas aferrada al borde de una manta remendada. Elara sabía que ese remiendo lo había cosido ella misma hacía apenas una semana. Era un detalle pequeño, un hilo de color en un mundo de marrones y grises, y en ese momento le pareció una traición, un lazo que había tejido sin darse cuenta. Su mano, temblorosa, se posó sobre el tosco pestillo de madera de la puerta. Dudó un instante, un latido de corazón suspendido en el silencio. Era la última barrera entre la seguridad de lo conocido y la incertidumbre de un camino que la había llevado hasta allí, huyendo de su propio pasado. Al girarlo, la madera reseca protestó con un chirrido agudo y lastimero. El sonido, aunque breve, fue una cuchillada en la quietud de la cabaña. Elara se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, con los ojos clavados en la figura dormida de Caleb. Pero no fue el hombre quien se movió. Fue un susurro, un leve movimiento de sábanas desde el rincón más oscuro de la estancia. El sonido de la puerta había sido suficiente. Los ojos de la pequeña Rosa se abrieron en la penumbra. Vio la silueta de Elara recortada contra la luz gélida del umbral, una figura a punto de ser devorada por el mundo exterior. Sin decir una palabra, la niña se deslizó fuera de la cama, sus pies descalzos sin hacer ruido sobre el suelo helado. Caminó hacia la puerta y antes de que Elara pudiera reaccionar, su pequeña mano se aferró a la de ella. La piel de la niña era cálida, un ancla viviente en medio de su pánico helado. Entonces levantó la vista y con una voz apenas audible, rota por el miedo al abandono, le suplicó: «Por favor, no nos dejes solos otra vez». En ese mismo instante, el murmullo despertó a Caleb. Sus ojos se abrieron de golpe y vieron la escena. La mujer que había traído un atisbo de vida a su hogar, a punto de huir, y su hija aferrándose a ella como si fuera la última balsa en un naufragio.
Su rostro pasó del desconcierto a una profunda y amarga soledad, una herida abierta a la vista de todos. Para entender lo que pasó aquella mañana, hay que saber de dónde venía cada uno, qué fantasmas le seguían los pasos incluso en la quietud de aquel rancho. Caleb Stone no era un hombre que hubiera conocido una vida fácil. Nació en esa misma tierra, en una cabaña de un solo cuarto que su padre levantó con sus propias manos. Desde niño aprendió que el trabajo era la única moneda de cambio con el destino. Vio a su padre luchar contra sequías, inviernos feroces y la soledad de la frontera, y heredó de él no solo la tierra, sino también esa terquedad silenciosa de los hombres que no se rinden porque no saben cómo hacerlo. Sus manos, aunque jóvenes, ya estaban curtidas y agrietadas. Un mapa de cada cerca reparada, cada árbol talado y cada cosecha recogida. No era un hombre de palabras, sino de hechos, y su vida entera era un testimonio de esa verdad sencilla y brutal. Luego conoció a Sara. La vio por primera vez en una feria del condado, con una cinta azul en el pelo y una risa que parecía capaz de ahuyentar el frío más intenso. No fue un cortejo de grandes gestos ni de promesas poéticas. Fue algo mucho más sólido. Miradas compartidas mientras él examinaba un caballo, conversaciones breves sobre el tiempo y la tierra, y la certeza mutua de que ambos querían lo mismo. Un hogar, una familia, un lugar al que pertenecer. Se casaron en la primavera siguiente, y durante un tiempo el rancho de Caleb dejó de ser solo un lugar de trabajo y se convirtió en un refugio. La presencia de Sara llenaba cada rincón de la cabaña con un calor que iba más allá del fuego de la chimenea. Era la esperanza hecha vida. Juntos construyeron un futuro. Mientras él ampliaba el establo y domaba potros salvajes, ella plantaba un pequeño huerto y convertía la austera cabaña en un hogar. Él talló para ella una mecedora con madera de álamo, lijándola hasta que quedó suave como la seda. Se pasaba las noches viéndola mecerse junto al fuego, cociendo o simplemente mirando las llamas, y en esos momentos sentía una paz que nunca antes había conocido. Era una paz frágil, como la fina capa de hielo sobre un arroyo en otoño, pero mientras duró, fue lo más real que tuvo. La mecedora se convirtió en el símbolo de esa promesa, un trono humilde para la reina de su pequeño mundo, el centro silencioso de toda su felicidad. Pero la frontera da con una mano y arrebata con la otra, sin previo aviso y sin piedad. Rosa nació en pleno invierno, un pequeño milagro en medio de una tormenta de nieve que los aisló durante semanas. La alegría, sin embargo, duró poco. A los pocos días, Sara cayó enferma con unas fiebres que ningún remedio casero pudo aplacar. Caleb, el hombre que podía enfrentarse a un oso o a una ventisca, se sintió completamente impotente. Vio cómo la vida se escapaba del cuerpo de su esposa sin poder hacer nada más que sujetarle la mano y susurrarle promesas que sabía que no podía cumplir. Murió al amanecer, con la primera luz del día iluminando un rostro que ya no le pertenecía a él, sino al recuerdo. Desde ese día, el silencio se instaló en la cabaña como un inquilino permanente. Caleb se volcó en el trabajo con una furia desesperada, como si el agotamiento físico pudiera acallar el dolor del alma. Se levantaba antes del amanecer y no paraba hasta que la oscuridad le impedía ver sus propias manos. El rancho se convirtió en su castigo y su penitencia. La mecedora de álamo permaneció junto a la chimenea, vacía. Nadie se sentaba en ella. A veces, por la noche, Caleb la miraba y sentía que la silla le devolvía la mirada, un recordatorio mudo y constante de su fracaso. No había podido proteger a su esposa, y ese pensamiento era una brasa ardiente en su pecho que nunca se enfriaba del todo. Criar a Rosa fue su única ancla a la cordura.
Aprendió a cambiar pañales con sus manos torpes, a calentar leche sin quemarla, a cantar canciones de cuna con una voz grave y desafinada. Cada pequeña tos de la niña era un motivo de pánico, cada fiebre, una repetición de la pesadilla. La protegía con una ferocidad animal, construyendo un muro a su alrededor hecho de trabajo, rutina y soledad. No permitía que nadie se acercara demasiado, ni vecinos bien intencionados, ni parientes lejanos. El amor, para él, se había convertido en sinónimo de pérdida, y no estaba dispuesto a arriesgarse a sentir ese desgarro nunca más. Su corazón era una fortaleza con las puertas cerradas a cal y canto. Así que, cuando Elara Vance apareció en su puerta, atrapada por una tormenta tardía, la dejó entrar no por compasión, sino por una obligación no escrita de la frontera. Pero su presencia, día tras día, empezó a erosionar sus defensas. Ella no pedía nada, no exigía nada, simplemente estaba allí, moviéndose en silencio por la casa, trayendo un orden y una calma que él había olvidado que existían. Y lo más peligroso de todo, le hablaba a Rosa con una dulzura que a él se le había secado por dentro. Verla peinar el cabello de su hija o leerle un cuento por la noche era como ver un fantasma del pasado, una imagen de lo que había perdido, y eso lo aterraba más que cualquier otra cosa. Elara, por su parte, cargaba con sus propios fantasmas, aunque de una naturaleza muy distinta. Había crecido en el este, en una ciudad modesta donde las reputaciones se construían con la misma lentitud que las catedrales y se destruían en un instante. Su padre, un maestro de escuela, le había inculcado el amor por los libros y la creencia de que la educación y la dignidad eran las únicas posesiones verdaderas. Estaba destinada a ser institutriz, a vivir una vida tranquila y respetable, lejos de la crudeza y la incertidumbre del oeste. Su mundo era uno de modales, de palabras cuidadosamente elegidas y de reglas sociales tan rígidas como un corsé. Su desgracia llegó vestida de amor. Se comprometió con un joven de buena familia, un hombre encantador que le prometió un futuro seguro y predecible. Elara creyó en sus palabras, en sus gestos galantes y en la promesa de un hogar lleno de cultura y respeto. Se permitió soñar, imaginar una vida en la que su inteligencia sería valorada y su corazón estaría a salvo. Pero ese sueño se hizo añicos cuando descubrió que su prometido le era infiel. La confrontación fue breve y brutal. Para proteger su propio nombre y su posición, él no dudó en sacrificarla. La calumnia fue su arma. La acusó públicamente de indecencia, de tener un comportamiento impropio de una dama. En una sociedad donde el honor de una mujer era su único capital, la acusación fue una sentencia de muerte social. Los susurros la seguían por la calle, las puertas se le cerraban en las narices, y las mismas personas que antes la saludaban con respeto, ahora la miraban con desprecio o con una lástima humillante. No importaba la verdad, la mancha ya estaba sobre ella indeleble. Su prometido se casó con otra, y ella se quedó sola, con su reputación destrozada y sin nadie que la defendiera. Huir fue su única opción. Empacó lo poco que tenía, incluyendo un libro de poemas que su padre le había regalado, y se subió a un tren con destino al oeste. No buscaba aventura ni fortuna, buscaba el anonimato. La frontera, con su inmensidad y su indiferencia, parecía el único lugar donde podría empezar de cero, donde su pasado no la alcanzaría. El viaje fue duro y la despojó de sus últimas ilusiones. Tuvo que aprender a ser fuerte, a valerse por sí misma en un mundo de hombres rudos y peligros constantes. Sus manos, antes acostumbradas a pasar las páginas de un libro, aprendieron a curar heridas y a manejar un rifle. El libro de poemas era su único tesoro, el último vestigio de la persona que había sido. En la primera página,
Su padre había escrito una dedicatoria. La dignidad es el único hogar que nadie puede arrebatarnos. Leía esas palabras en secreto por la noche a la luz de una vela o de una hoguera solitaria. Eran su credo, su recordatorio de que, aunque el mundo la hubiera juzgado y condenado, su valía interior permanecía intacta. Esa convicción era su armadura, pero también la razón de su cautela. No se permitía acercarse a nadie, por miedo a que descubrieran su pasado y la juzgaran de nuevo. Por eso, vivir en el rancho de Caleb era una tortura silenciosa. Se había acostumbrado a su presencia tranquila, a la forma en que sus ojos la seguían cuando no creía que ella se daba cuenta. Se había encariñado de la pequeña Rosa, cuya inocencia y necesidad de afecto habían derribado las barreras que con tanto esmero había construido alrededor de su corazón. Sentía que estaba en un terreno peligroso, que cada día que pasaba en esa cabaña la ataba un poco más a un lugar y a unas personas que, si conocieran su verdad, seguramente la rechazarían. La gratitud que sentía hacia Caleb por haberle dado refugio se mezclaba con el pánico de estar volviendo a tejer lazos que solo podrían traerle más dolor. El miedo de Elara a ser juzgada y el miedo de Caleb a volver a amar eran dos fuerzas opuestas que chocaban en el espacio reducido de esa cabaña. Él veía en ella un eco de la vida que le fue arrebatada, una calidez que anhelaba pero que le aterraba aceptar. Ella veía en él una bondad y una solidez que la atraían, pero temía que esa bondad se convirtiera en desprecio si él llegaba a conocer la historia que la había empujado hasta su puerta. Ambos estaban atrapados en sus propios inviernos personales, incapaces de creer que la primavera pudiera llegar alguna vez para ellos. La convivencia durante esos meses había sido un baile lento y cauteloso. Pequeños gestos habían reemplazado a las palabras. Él se aseguraba de que siempre hubiera suficiente leña cortada junto a la puerta para ella. Ella le remendaba los guantes de trabajo con un cuidado que iba más allá de la simple necesidad. Compartían el pan en la mesa en un silencio que a veces era cómodo y otras insoportablemente tenso. Se observaban, se estudiaban, tratando de leer en los gestos del otro lo que las palabras no se atrevían a decir. Era una relación construida sobre la necesidad mutua y el miedo compartido. Y así, aquella mañana cuando la pequeña mano de Rosa se aferró a la de Elara, la súplica de la niña no fue solo una petición para que no se fuera. Fue un terremoto que sacudió los cimientos de las fortalezas que ambos habían construido. Por favor, no nos dejes solos otra vez. Esas palabras golpearon a Caleb en su herida más profunda, el miedo al abandono, a la soledad que ya lo había devorado una vez, y para Elara fueron un espejo de su propio temor, el de causar dolor, el de convertirse en la razón de la tristeza de alguien. En ese instante, en el umbral de la puerta, con la luz fría del amanecer entrando a raudales, sus pasados y sus presentes colisionaron con la fuerza de un tren descarrilado. La decisión de Elara de quedarse no trajo la paz, sino una tregua frágil y silenciosa. Los días que siguieron a aquella mañana en el umbral estuvieron cargados de una tensión no expresada, un aire denso que se podía cortar con un cuchillo. Caleb se sumergió en el trabajo con una ferocidad renovada, como si quisiera levantar un muro de agotamiento entre él y el interior de la cabaña. Reparaba cercas que no estaban rotas y revisaba el ganado con una minuciosidad que rozaba la obsesión. Apenas hablaba, y cuando lo hacía sus palabras eran cortas, funcionales, desprovistas de cualquier calidez. Observaba a Elara desde la distancia, viéndola interactuar con Rosa, y en sus ojos se mezclaban el anhelo y un miedo profundo, casi primitivo. Era el miedo de un hombre que ya ha perdido demasiado y ve en el horizonte la sombra de una nueva pérdida.
El ara, por su parte, caminaba de puntillas por esa nueva realidad. Se aferraba a la rutina como a un salvavidas. El pan horneado por la mañana, la ropa lavada y remendada, las lecciones improvisadas para Rosa con su único libro como texto. Cada tarea era un intento de justificar su presencia, de pagar una deuda que sentía que crecía con cada día que pasaba. Evitaba la mirada de Caleb, sintiendo en ella un peso que no sabía cómo interpretar. A veces, por la noche, cuando el rancho quedaba en silencio, se sentaba junto a la ventana y miraba la inmensidad oscura, preguntándose si al quedarse no había cometido un error aún mayor que el de intentar marcharse. Se sentía como una intrusa en el santuario de un hombre herido, y temía que su sola presencia estuviera profanando sus recuerdos. La primavera llegaba con una lentitud exasperante a Montana. El deshielo convertía los caminos en un lodazal, intransitable, manteniendo el rancho aislado del resto del mundo. Esta reclusión forzada se convirtió en una olla a presión para sus emociones contenidas. Una noche, una fiebre repentina se apoderó de Rosa. La niña temblaba bajo las mantas, con la piel ardiendo y los ojos vidriosos. El pánico se apoderó de Caleb, un pánico helado que lo transportó de vuelta a la noche en que Sara murió. Se quedó paralizado, incapaz de reaccionar, con el rostro desencajado por el terror. Fue el ara quien tomó el control, moviéndose con una calma y una eficiencia que desmentían su propio miedo. Durante 2 días y 2 noches, el ara no se apartó de la cama de la niña. Le aplicaba paños fríos en la frente, le preparaba infusiones de hierbas que había aprendido a reconocer en el bosque y le hablaba en susurros, contándole historias de ciudades lejanas y mares que la niña nunca había visto. Caleb la observaba desde el umbral de la habitación, un espectro silencioso en su propia casa. Veía la ternura en sus manos, la firmeza en su voz, y sentía una mezcla de gratitud y una punzada de algo parecido a los celos. Ella estaba haciendo lo que él, el padre, debería haber hecho, lo que Sara habría hecho. Y esa constatación era a la vez un alivio y una tortura. Cuando la fiebre por fin cedió y Rosa se despertó pidiendo comida con una voz débil pero clara, la tensión en la cabaña se rompió. Esa noche, por primera vez, Caleb se sentó a la mesa y compartió la cena sin que el silencio fuera una barrera. La miró a los ojos a través de la luz parpadeante de la lámpara de aceite y dijo 2 palabras que le costaron un mundo. Gracias, Elara. No hubo más. Pero en esa simple frase había un reconocimiento, una admisión de vulnerabilidad que cambió el equilibrio entre ellos. Elara simplemente asintió, pero sintió que una pequeña grieta se abría en el muro de hielo que los separaba. Con los caminos finalmente transitables, el viaje a Silver Creek para comprar suministros se volvió inevitable. La atmósfera en el carro durante el trayecto era extraña, una mezcla de la nueva cercanía forjada por la enfermedad de Rosa y la vieja cautela. En el pueblo, las miradas no se hicieron esperar. La gente los observaba desde las puertas de sus tiendas, desde detrás de las cortinas de sus ventanas. Caleb, que siempre había sido un hombre respetado por su trabajo y su discreción, se sentía de repente expuesto, juzgado. Su mandíbula se tensó y su mano se aferró con más fuerza a las riendas, como si quisiera controlar el mundo de la misma manera que controlaba a sus caballos. Fue en el emporio del señor Henderson donde la presión social tomó forma y nombre. La señora Gable, la esposa del predicador, estaba allí, seleccionando telas con un aire de superioridad moral. Al verlos entrar, sus labios se fruncieron en una fina línea de desaprobación. No dijo nada directamente, pero sus susurros al tendero fueron lo suficientemente audibles. Palabras como situación impropia y viudo vulnerable flotaron en el aire, envenenando el ambiente. Elara sintió cómo el color abandonaba su rostro.
Era la misma sensación de ahogo, la misma humillación que la había expulsado del este. Instintivamente dio un paso atrás, buscando la sombra, queriendo volverse invisible. Caleb vio su reacción. Vio el miedo y la vergüenza en sus ojos, y algo dentro de él se encendió. Una ira fría y protectora. Sin decir una palabra terminó sus compras, pagó con monedas contadas y al salir posó su mano brevemente en la parte baja de la espalda de Elara, un gesto sutil pero inconfundible de apoyo. No fue un gesto romántico, sino una declaración silenciosa al pueblo y a ella. Estaba bajo su protección. Para Elara, ese simple contacto fue un ancla en medio de la tormenta de susurros, pero también la asustó. La protección de Caleb la ataba a él de una manera que la hacía sentir aún más vulnerable. El regreso al rancho fue aún más silencioso que la ida. El gesto de Caleb había creado una nueva capa de complejidad entre ellos. Ya no eran solo un hombre, una mujer y una niña bajo el mismo techo por necesidad. Se habían convertido en una alianza, un nosotros frente al mundo, y esa idea era tan reconfortante como aterradora. Esa noche, Elara sacó su libro de poemas, pero no pudo leer. Las palabras de su padre sobre la dignidad le parecían una burla. ¿Qué dignidad había en depender de la protección de un hombre, en ser la causa de que su reputación fuera cuestionada? Los días siguientes intentaron volver a la normalidad, pero algo se había roto. La conciencia de ser observados los seguía hasta la soledad de su rancho. Un día, Caleb estaba enseñando a Elara a distinguir las huellas de un lobo de las de un coyote cerca del arroyo. Estaban agachados, sus cabezas muy juntas, cuando él levantó la vista y sus miradas se encontraron. Por un instante, el mundo se detuvo. Había una pregunta en sus ojos, una intensidad que la hizo contener la respiración. Estuvo a punto de decirle algo, de romper el silencio que guardaba su pasado, pero el ladrido de un perro, a lo lejos, rompió el hechizo. Se apartaron bruscamente, como si se hubieran quemado. Otra oportunidad perdida, otro muro levantado. La tensión se acumulaba en pequeños incidentes. Un regalo nunca entregado. Caleb había tallado un pequeño pájaro de madera para Rosa, pero pensó dárselo a Elara como agradecimiento. Lo tuvo en el bolsillo durante días, la madera pulida por el roce de sus dedos, pero nunca encontró el momento o el valor para dárselo. Una visita cancelada, los vecinos más cercanos, los McGregor, que solían pasar a ver cómo estaba Caleb, dejaron de hacerlo. La excusa fue el trabajo de la siembra, pero ambos sabían la verdadera razón. El rancho de Caleb Stone se estaba convirtiendo en una isla, y ellos eran sus únicos habitantes. La amenaza del lobo que merodeaba por la zona se hizo más real. Una mañana encontraron una de sus ovejas muerta, con la garganta desgarrada. La pérdida era un golpe duro para sus escasos recursos. Caleb pasó los siguientes días rastreando a la bestia, volviendo a casa tarde, exhausto y frustrado. Elara lo esperaba con la cena caliente y un silencio comprensivo. En esas noches, sin darse cuenta, empezaron a funcionar como un equipo, como un matrimonio. Él le contaba los progresos de la casa y ella escuchaba, ofreciendo café y una presencia tranquila que lo calmaba más de lo que él estaba dispuesto a admitir. El pasado de Elara, sin embargo, era un depredador mucho más paciente que el lobo. Un día, un comerciante ambulante, de esos que recorrían las rutas menos transitadas, pasó por Silver Creek. Era un hombre del este, con buena memoria para las caras y las historias jugosas. Vio a Elara a lo lejos, mientras ella ayudaba a Caleb a cargar unos sacos en el carro. No dijo nada en ese momento, pero más tarde, en la taberna, con un vaso de whisky en la mano, compartió la historia del escándalo de la institutriz Vance con quien quisiera oírla. La historia
adornada con cada nueva repetición, se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora. La noticia llegó a oídos de Caleb de la peor manera posible. Fue a recoger un pedido a la herrería, y el herrero, un hombre por lo general directo pero no malintencionado, se lo soltó sin rodeos. ¿Es cierto lo que dicen de tu huésped, que la echaron de su pueblo por indecente? Las palabras golpearon a Caleb como un martillo en el pecho. No las creyó, no del todo, pero la semilla de la duda fue plantada. Lo que más le dolió no fue la acusación, sino el silencio de Elara. ¿Por qué no se lo había contado? ¿En qué más le había mentido? La confianza, esa moneda tan valiosa en el oeste, se había devaluado de repente. Esa tarde, el viaje de vuelta al rancho fue una tortura. Cada chirrido de las ruedas del carro parecía gritar la palabra traición. Cuando llegó, Elara lo esperaba en el porche. Vio la tormenta en su rostro y supo, sin necesidad de palabras, que su pasado la había encontrado. Por fin, se preparó para la confrontación, para las acusaciones, para tener que hacer las maletas una vez más. Pero Caleb no dijo nada. Pasó a su lado sin mirarla. Descargó los suministros con una violencia contenida y se encerró en el establo. El silencio que cayó sobre el rancho era más pesado y más frío que la peor noche de invierno. Durante los días siguientes vivieron como extraños. Compartían el espacio, pero no las miradas ni las palabras. La cabaña, que había empezado a sentirse como un hogar, volvió a ser solo un refugio de madera y piedra. Rosa, con la infalible intuición de los niños, percibió la fractura. Se volvió una niña callada y asustadiza, dividiendo su lealtad entre los dos adultos sin entender la causa de esa guerra silenciosa. Su confusión era un reproche constante para Caleb y Elara, un recordatorio de que su conflicto personal estaba dañando a lo único que ambos querían proteger. Fue entonces cuando la amenaza final se materializó. Un día, un carruaje elegante, impropio de aquellos caminos, se detuvo frente al rancho. De él descendió el señor Davis, el banquero de Silver Creek, un hombre cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Venía, dijo, a hablar de negocios. Sentados en la austera sala de la cabaña, con Elara sirviendo un café que nadie bebió, el banquero fue directo al grano. Los rumores sobre la situación de Caleb habían llegado al consejo del banco. Su reputación, explicó con una frialdad calculada, era parte de la garantía de su préstamo. El ultimátum fue brutal y claro. O Caleb resolvía la situación, es decir, echaba a Elara de su propiedad y demostraba ser un miembro respetable de la comunidad, o el banco consideraría su préstamo como de alto riesgo y ejecutaría la hipoteca sobre el rancho al final de la temporada de siembra. Le estaban pidiendo que eligiera entre la tierra por la que su padre había sangrado y él había luchado toda su vida, y la mujer que, a pesar de todo, había devuelto la luz a su hogar. El banquero se marchó, dejando tras de sí un silencio cargado con el peso de una elección imposible. Caleb se quedó de pie en medio de la sala, mirando por la ventana la tierra que podía perder, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Se dio cuenta de que ya no podía esconderse detrás del trabajo o del silencio. Tenía que tomar una decisión, y cualquier elección que hiciera significaría perder una parte de sí mismo para siempre. El aire en la cabaña se volvió pesado y denso después de que el carruaje del banquero desapareciera en el horizonte, dejando tras de sí solo el hedor de la arrogancia y una amenaza que flotaba como el polvo. Caleb se quedó inmóvil junto a la ventana, con la espalda rígida como una tabla, la mirada perdida en la línea donde su tierra se encontraba con el cielo.
No era solo la tierra lo que veía, veía el sudor de su padre, los inviernos que casi lo matan, la promesa que le hizo a Sara de que su hija nunca pasaría hambre. Sentía el peso de 2 generaciones sobre sus hombros, y ese peso lo estaba aplastando, clavándolo al suelo de madera que él mismo había colocado. El silencio entre él y el ara ya no era de cautela o de anhelo no dicho. Era el silencio de un abismo que se había abierto entre ellos, un abismo llamado elección. Para el ara cada segundo de ese silencio era una acusación. Se veía a sí misma como una plaga, una tormenta que había llegado no con nieve, sino con ruina. Había traído la vergüenza del este a este rincón olvidado del mundo, y la había derramado sobre el único hombre que le había mostrado una bondad sin condiciones. Observó su perfil recortado contra la luz grisácea de la tarde, la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos, normalmente tan seguras y capaces, colgaban a sus costados como si no supieran qué hacer. En ese momento, la decisión que había estado posponiendo se solidificó en su interior con la frialdad del hielo. No era una huida cobarde como la primera vez. Esta vez era un sacrificio. Debía irse para que él pudiera salvar lo que era suyo. Con un sigilo que ya era parte de su naturaleza, se retiró a la pequeña alcoba que había ocupado. No había mucho que empacar. Su capa, un cambio de ropa y el libro. Lo tomó en sus manos, la cubierta de cuero gastada suave bajo sus dedos. Lo abrió en la primera página y leyó la inscripción de su padre una vez más. La dignidad es el único hogar que nadie puede arrebatarnos. Las palabras, que antes habían sido un consuelo, ahora le quemaban. ¿Qué dignidad había en quedarse y ver a un buen hombre perderlo todo por su culpa? La verdadera dignidad, se dio cuenta, no era solo protegerse a sí misma, sino proteger a otros del daño que su presencia pudiera causar. Cerró el libro y lo colocó con cuidado en su atillo. Estaba decidido. Se marcharía al amanecer, esta vez sin que nadie pudiera detenerla. Mientras tanto, Caleb había buscado refugio en el establo, el único lugar donde el olor a heno, a cuero y a animal le recordaba un orden simple y comprensible. Se sentó en un fardo, con la cabeza entre las manos, el mundo reducido al sonido de un caballo, masticando lentamente en su puesto. Siempre había creído que su deber era proteger la tierra, el legado. Pero la amenaza del banquero le había obligado a hacerse una pregunta que nunca antes se había atrevido a formular. ¿De qué servía la tierra si estaba vacía? ¿De qué servía un rancho si no era un hogar? El silencio en la cabaña antes de la llegada de el ara había sido un silencio de muerte. Ahora, el silencio era de tensión, de vida contenida, y se dio cuenta con una claridad dolorosa de que prefería 1000 veces este silencio al otro. Se levantó y caminó hasta el final del establo, donde guardaba las herramientas viejas de su padre. Cogió una azada gastada, el mango de madera pulido por décadas de uso. Recordó a Sara, de pie en el porche, señalando un trozo de tierra estéril cerca de la casa. «Aquí», había dicho ella con los ojos brillantes de ilusión, «aquí plantaremos un jardín, Caleb, con flores que aguanten el viento, algo de color para recordarnos que la vida es algo más que sobrevivir». Él le había prometido que lo harían, pero luego llegó el invierno y después la enfermedad, y la tierra siguió estéril, igual que su corazón. La promesa rota le pesaba tanto como la amenaza del banco. Y entonces, en la penumbra del establo, rodeado de los fantasmas de su pasado y los miedos de su futuro, algo cambió dentro de Caleb. La revelación no fue un estallido de luz, sino un lento deshielo, como la primavera que se abría paso a través de la nieve. Comprendió que había estado honrando a Sara de la manera equivocada. Se había aferrado a su ausencia, convirtiendo la cabaña en un mausoleo y la mecedora vacía en un altar. Pero Sara había sido vida, color, futuro,
Proteger su memoria no significaba cerrar las puertas, sino abrirlas de nuevo. El legado de su padre no era solo un trozo de tierra con una hipoteca, era la oportunidad de construir algo sobre ella, algo que valiera la pena. El miedo a perder el rancho seguía ahí, un nudo frío en su estómago, pero un miedo mayor lo eclipsó de repente. El miedo a una vida vacía, a ver a Rosa crecer en un silencio perpetuo, a convertirse en un hombre tan duro y estéril como la tierra en invierno. Se dio cuenta de que el ara no era la tormenta, era la primera lluvia de primavera. Arriesgarse a perder la tierra era aterrador. Pero no arriesgarse a vivir de nuevo era una sentencia de muerte en vida. Con una nueva determinación en 1900, sus ojos, dejó la azada en su sitio y salió del establo caminando de vuelta a la cabaña, no como un hombre derrotado, sino como un hombre que por fin sabía por qué estaba luchando. Cuando entró, la luz de la lámpara de aceite proyectaba largas sombras en la habitación. Vio el pequeño hatillo de el ara junto a la puerta. Listo. Una prueba silenciosa de su intención. Su corazón dio un vuelco, pero su rostro no mostró nada. Supo que no le quedaba tiempo para las dudas, ni para las palabras. Equivocadas. El ara estaba de pie junto a la chimenea, de espaldas a él, probablemente esperando el momento adecuado para decirle adiós. La quietud de su figura hablaba de una resolución tan firme como la suya. El aire estaba cargado de un final inminente, pero Caleb ya no iba a aceptar el final que otros habían escrito para él. No fue hacia ella. Sus pasos, firmes y deliberados, lo llevaron a un rincón oscuro de la sala, hacia un viejo cofre de madera de cedro que había pertenecido a Sara. Nadie lo había abierto desde su muerte. El chirrido de la tapa al levantarse fue un sonido profano en el silencio sagrado de la habitación. Un sonido que hizo que el ara se volviera bruscamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la aprensión. Rosa, que estaba en su cama fingiendo dormir, también se incorporó, observando la escena con una curiosidad infantil teñida de miedo. El olor a lavanda seca y a tiempo guardado llenó la cabaña. Dentro, entre unas cuantas cintas de colores y un par de guantes de encaje, había un pequeño saquito de tela atado con un cordel. Caleb lo tomó con una delicadeza que contrastaba con la aspereza de sus manos. Lo sostuvo en la palma, sintiendo su peso, que era casi nada, y a la vez lo era todo. Eran las semillas de flores silvestres que Sara había comprado en su último viaje al pueblo, las semillas para el jardín que nunca existió. Las había guardado como una reliquia, un último pedazo intacto de un sueño roto. Pero ahora, en sus manos, no se sentían como un recuerdo del pasado, sino como una promesa para el futuro. El ara observó la escena con el corazón encogido. Entendió aquel gesto como una retirada final, un repliegue de Caleb hacia el único lugar seguro que le quedaba, el recuerdo de su esposa. Para ella era la señal definitiva de que no había lugar para ella en esa casa, en esa vida. Su presencia solo servía para profanar esa memoria sagrada. Con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, se dio la vuelta y su mano temblorosa se posó sobre el pestillo de la puerta. Era hora de desaparecer, de dejarlo en paz con sus fantasmas. El dolor de la partida era agudo, pero era un dolor limpio, un corte necesario. Pero antes de que pudiera girar el pestillo, la sombra de Caleb cayó sobre ella. Se había movido sin hacer ruido, cruzando la distancia que los separaba con una urgencia silenciosa. El ara se tensó, esperando una palabra de despedida, quizás un agradecimiento forzado. Pero él no dijo nada. Simplemente se paró frente a ella tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, el olor a tierra y a pino. Su presencia era una barrera, no física, sino emocional. Levantó la vista y se encontró con sus ojos, y lo que vio en ellos no era ira, ni tristeza, ni resignación. Era una certeza inquebrantable que la dejó sin aliento.
Él no le bloqueó el paso. Con un movimiento lento, pasó a su lado y salió al porche, dejándole el camino libre. Por un momento, el ara pensó que la estaba dejando ir, pero entonces, a la luz pálida de la luna que empezaba a asomar por encima de las montañas, lo vio arrodillarse, no en un gesto de súplica hacia ella, sino hacia la tierra. Se arrodilló junto a ese pedazo de suelo duro y olvidado, junto a la cabaña, el lugar que Sara había elegido para su jardín, y con sus propias manos, esas manos de ranchero hechas para el trabajo duro, empezó a arrancar las malas hierbas secas, a remover la tierra compacta, preparándola. El sonido de sus manos trabajando la tierra fue el único sonido en la noche incipiente. El ara se quedó en el umbral, con la mano todavía en el pestillo, incapaz de moverse, incapaz de comprender. Caleb no estaba eligiendo entre ella y su rancho. No estaba eligiendo entre ella y el recuerdo de su esposa. Estaba haciendo una elección mucho más profunda, mucho más valiente. Estaba eligiendo la vida. Estaba eligiendo la esperanza por encima del miedo. Estaba eligiendo plantar algo nuevo en la tierra de su dolor. Finalmente, él se detuvo. Sin levantarse, con las manos cubiertas de tierra, giró la cabeza y la miró. Sus ojos, a través de la penumbra, encontraron los de ella. Su voz, cuando habló, fue baja pero clara, y resonó en el aire frío de la noche con el peso de una promesa inquebrantable. No dijo, quédate. No dijo, te necesito. Dijo algo mucho más poderoso, una invitación que era a la vez un desafío y una ofrenda. La tierra está lista, dijo. Es hora de plantar algo nuevo. Y en esa frase, el ara no solo escuchó una petición para que se quedara, sino una oferta de un hogar, de un futuro, de una dignidad que podrían construir juntos, desde cero. El ara no se movió. Se quedó en el umbral, suspendida entre la noche que la invitaba a huir y el hombre arrodillado que le ofrecía un amanecer. Vio la tierra oscura en sus manos, la misma tierra que amenazaban con arrebatarle, y comprendió que él no le estaba entregando solo unas semillas. Le estaba entregando su vulnerabilidad, su pasado y su frágil esperanza en el futuro. Era un acto de fe más grande que cualquier promesa hablada, una apuesta total en un mundo que solo entendía de certezas. Lentamente, como si despertara de un largo sueño, ella dio un paso hacia él, saliendo de la sombra de la cabaña y entrando en la pálida luz de la luna. Sus dedos temblorosos se cerraron sobre el pequeño saquito de tela. No hubo palabras. Solo el tacto de la tela áspera contra su piel y el peso casi inexistente de 1000 futuros posibles. En ese silencio, aceptó. No solo quedarse, sino luchar. Aceptó el riesgo, el juicio y la posibilidad de construir algo juntos sobre las cenizas de lo que ambos habían perdido. A la mañana siguiente, el sol los encontró trabajando codo con codo en ese pequeño pedazo de tierra. No era una escena idílica. El suelo, descuidado durante años, era duro y estaba lleno de piedras. Sus manos, las de él acostumbradas al trabajo rudo y las de ella a gestos más delicados, se enrojecieron y se llenaron de ampollas. Pero en el esfuerzo compartido había una nueva forma de comunicación, una intimidad forjada en el sudor y la tierra. Rosa, al verlos, salió corriendo de la cabaña y, sin que nadie se lo pidiera, empezó a recoger las piedras más pequeñas con sus manitas, apilándolas con cuidado a un lado. Los tres, juntos, estaban preparando el terreno, no solo para las flores, sino para una nueva vida. No hablaban del banco ni del pueblo, hablaban de dónde poner las semillas de amapola y dónde las de aciano. Estaban reclamando su futuro, un palmo de tierra a la vez, con un acto de desafío silencioso y obstinado que era más poderoso que cualquier confrontación. 2 días después, tomaron el carro y se dirigieron a Silver Creek. Esta vez,
El viaje no estuvo marcado por la tensión o el miedo. Había una calma resuelta entre ellos. Cuando llegaron al pueblo, las miradas y los susurros los recibieron como siempre, pero algo había cambiado. Ya no caminaban con la cabeza gacha. Caleb entró en el banco con la espalda recta y el ara lo siguió, un paso por detrás, pero con una dignidad que desarmaba las miradas más hostiles. No esperaron a que el señor Davis los llamara. Se sentaron en las duras sillas de madera de su oficina, un frente unido que no pedía permiso ni perdón. La señora Gable, que pasaba por la calle, se detuvo un instante ante el ventanal del banco, con la boca entreabierta por la sorpresa al verlos allí, juntos, desafiando abiertamente el veredicto que ella y el pueblo habían dictado sobre ellos. Su presencia allí era una declaración. No se esconderían más. La conversación con el banquero fue breve y sin adornos. Caleb no suplicó. Expuso los hechos con la sencillez de un hombre acostumbrado a la verdad de la tierra. Habló de la cosecha que esperaba, del trabajo que estaba dispuesto a hacer y de los plazos que podía cumplir. Y cuando Davis, con una sonrisa condescendiente, mencionó la delicada situación de su hogar, Caleb lo interrumpió, no con ira, sino con una firmeza helada. La señora Vance es mi prometida, dijo, y la mentira sonó como la verdad más sólida del mundo. Cualquier asunto relacionado con mi honor o el de mi familia, lo resolveré yo mismo. Mi única deuda con usted es monetaria, y la pagaré. El ara no se inmutó. Su rostro sereno era el respaldo silencioso a sus palabras. Davis, enfrentado a una determinación que no esperaba, se recostó en su silla. No había ganado la batalla, pero había dejado claro que no sería un hombre fácil de doblegar. Regresaron al rancho, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de Montana de colores imposibles. No hablaron de la promesa de matrimonio que Caleb había inventado en el banco. Ambos sabían que no era una mentira, sino una verdad que aún no se habían atrevido a nombrar. Al llegar, lo primero que hicieron fue ir a ver el pequeño jardín. La tierra, ahora arada y limpia, esperaba. La amenaza del banco no había desaparecido, y el juicio del pueblo seguía ahí, latente. Pero mientras miraban ese pequeño rectángulo de tierra preparada, ya no veían un problema sino un comienzo. La mecedora de Sara seguía en el porche, pero por primera vez no parecía un santuario intocable, sino parte de la historia que los había llevado hasta allí. No habían encontrado un final feliz, sino algo mucho más real y valioso, la fuerza para seguir adelante juntos, con la dignidad como su único y verdadero hogar. Si conoces a alguien que sentiría esta historia en su corazón, comparte este vídeo y suscríbete para más relatos de amor, coraje y dignidad en el Viejo Oeste.